Buenísimo. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar hoy sobre estrategias farmacológicas y no farmacológicas para controlar la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. Y para eso, por supuesto, una de las expertas en Oh, electrofisiología del instituto, y sí, la doctora Jennifer Torres. Con ustedes, adelante. bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Antes que nada, para poder abordar las estrategias de tratamiento y control de frecuencia en fibrilación auricular, tenemos que entender esta patología que no solamente es compleja, sino que afecta a gran parte de la población. Según la inteligencia artificial en medicina, los últimos avances más importantes, según ChatGPT, fue la prevención del stroke con los nuevos anticoagulantes, la insuficiencia cardíaca con las glifosinas, la prevención en eventos cardiovasculares con el ticagrelor, las dislipemias severas con evolocumab, amiloidosis, tafamides y en miocardiopatía hipertrófica mavacamten. Se dice que 1 de cada 3 personas van a desarrollar fibrilación auricular a lo largo de su vida, con una predominancia en hombres, y esto va a disminuir o afectar no solo su calidad de vida, sino su pronóstico en cuanto a las comorbilidades de cada uno de estos pacientes. El impacto de la fibrilación auricular en la salud es un sistema de difícil manejo hoy por hoy en todos los hospitales públicos y privados, ya que aumenta 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular, el riesgo de insuficiencia cardíaca y el riesgo de muerte, ¿sí? Estos pacientes no solo sufren hospitalizaciones, deterioro de la calidad de vida, demencia, depresión, invalidez, sino que el riesgo de accidente cerebrovascular no siempre está ligado al hallazgo de fibrilación auricular, ya que en general el paciente tiene el accidente cerebrovascular y no logramos constatar tal vez en ese momento la fibrilación auricular. Independientemente de esto, tenemos que saber que tenemos que empezar a anticoagular a nuestros pacientes con fibrilación auricular para así poder disminuir el riesgo de stroke. Hoy en día hay varios métodos para poder detectar la fibrilación auricular, desde un electro de 12 derivaciones, como un Holter, como un grabador de eventos que se implanta a nivel subcutáneo en los pacientes. Los pacientes hoy por hoy tienen más tecnología, tienen teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, y todo esto nos acerca por ahí con más facilidad al diagnóstico de fibrilación auricular. La fibrilación auricular es multifactorial y a su vez en sí la fibrilación auricular genera a su vez en los pacientes con comorbilidades hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o por síndromes coronarios agudos. ¿Qué enfermedades se asocian a la fibrilación auricular o qué pacientes tienen más predisposición a tener fibrilación auricular? Si bien por lejos con la edad el riesgo de padecer fibrilación auricular aumenta, está asociado a enfermedades valvulares, a cirugías agudas, a pacientes con dislipemia, a EPOC, pacientes con síndromes metabólicos, pacientes que fuman, obesos, insuficientes cardíacos, renales, como también pacientes hipertensos y que tengan enfermedades inflamatorias de cualquier tipo. La enfermedad de la fibrilación auricular por sí tenemos distintas categorías según cuándo las diagnostiquemos y el tiempo en que el paciente está en fibrilación auricular. Podemos tener una fibrilación auricular paroxística, se define como tal a la presencia de fibrilación auricular que podamos constatar de comienzo menor a 48 horas, ¿sí? Es una fibrilación auricular que puede durar de minutos, pero no más de 48 horas. La fibrilación auricular persistente es una fibrilación auricular que dura más de 48 horas y puede ser interrumpida con algún tratamiento farmacológico dado por el médico y puede durar tal vez una semana si el éxito en el uso de las drogas antiarrítmicas o eventualmente las cardioversiones mantienen a ese paciente en ritmo sinusal. Cuando falla la intervención médica, la fibrilación auricular, que ya dura más de una semana y persiste a pesar de los tratamientos que nosotros damos, es persistente de larga duración y permanente. En realidad es un consenso entre el médico y el paciente, donde después de múltiples maniobras
para control de ritmo con drogas antiarrítmicas versus ofrecerle ablación, el paciente se mantiene en ritmo permanente de fibrilación auricular y ahí nos ponemos de acuerdo con el paciente que va a quedar fibrilado. Es algo que siempre se discute en el consultorio. Pero si vemos la historia de la paroxística a la permanente, sabiendo que a mayor carga de fibrilación auricular hay mayor remodelado de la aurícula izquierda, más cardiopatía y por ende hay más sustrato para que esta fibrilación auricular se permanezca en el tiempo. Si vemos la paroxística generalmente siempre se da a nivel de focos en las venas pulmonares, pero a medida que nosotros no logramos trabajar en estos pacientes este efecto gatillado, la enfermedad va progresando y entonces empieza a haber cambios en la estructura de la aurícula izquierda, con lo cual la posibilidad de mantener en ritmo sinusal a ese paciente a veces se va complicando cada vez más. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos en el tratamiento de la fibrilación auricular? Creo que ante todo la prevención de embolia cerebral, que sin duda es una de las limitantes más importantes que tenemos hoy por hoy, teniendo pacientes no solo enfermos, sino también con discapacidades importantes. Para la prevención de la tromboembolia, ¿a quién y con qué? Esto se hace mediante el CHA2-VAX, viendo qué riesgo tiene nuestro paciente y qué drogas vamos a usar para anticoagularlos, ya sean dicumarínicos o los nuevos anticoagulantes vía oral. Para los síntomas, bueno, el control de frecuencia lo podemos hacer con las distintas drogas antiarrítmicas, como puede ser flecainida, miodarona, propafenona, sotalol. Y para esos pacientes, bueno, betabloqueantes, bloqueantes cálcicos, claro está. Para los pacientes, obviamente, que no responden a ningún tipo de tratamiento, siempre queda la posibilidad de hacer la ablación del nodo AB y colocar un marcapaso. Para control de ritmo tenemos no solo las drogas antiarrítmicas, sino que ahora tenemos también la ablación de las venas pulmonares para poder ofrecerle a los pacientes esa terapia conjunta. Pero nuestro objetivo primordial es, sin lugar a duda, tratar de evitar el stroke mediante la prevención de la tromboembolia. El oclusor de la orejuela queda reservado para aquellos pacientes que tienen contraindicada la anticoagulación. ¿Cómo hacemos el control de frecuencia? Nos llega un paciente a la guardia o al consultorio. Siempre en el interrogatorio tenemos que recabar los datos de si esta frecuencia cardíaca que tiene el paciente le generó algún síntoma o pasó inadvertido. Entonces podemos estar en respuesta a una fibrilación auricular de reciente diagnóstico, de menos de 48 horas, pero cuando el interrogatorio es difícil o el paciente realmente consulta tarde, tiene más de 48 horas de comienzo de la fibrilación auricular o no tiene ningún síntoma y es un hallazgo, tenemos siempre que iniciar la anticoagulación y tratamiento para control de frecuencia, salvo obviamente que el paciente se encuentre descompensado, con lo cual haremos una cardioversión siempre que podamos, en lo posible, tener un eco transesofágico para descartar los trombos en la orejuela. Por otro lado, cuando los pacientes están descompensados con insuficiencia cardíaca, una buena opción es la digoxina en las guardias, ¿no? Para los pacientes que obviamente tal vez no puedan tolerar los beta bloqueantes o los bloqueantes cálcicos. ¿Cuándo iniciamos la anticoagulación? Bueno, según nuestro CHA2-VAX, en hombres con más de 2 puntos y en mujeres con más de 3. Clase 1A y 2A en hombres más de 1 punto y en mujeres 2. Nuestro CHA2-VAX está regido por distintas patologías que aumentan el riesgo de embolia de esos pacientes, como es la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la miocardiopatía hipertrófica, los mayores de 75 años, la diabetes, el accidente cerebrovascular previo, enfermedad vascular periférica o una arteria que tenga alguna placa ya diagnosticada, la edad entre 65 y 74 y el sexo mujer. Este es un caso clínico, es una paciente femenina, añosa, que consulta después de 2 meses por disnea y palpitaciones, con la disnea como en un equivalente de insuficiencia cardíaca.
Le hacemos un eco a nuestra paciente, vemos que tiene una aurícula izquierda dilatada, que tiene una función cardíaca moderada y una aurícula grande. Cuando vemos como otros factores de riesgo en la paciente, tiene una hemoglobina glicosilada elevada, mal control glucémico e insuficiencia renal. El flujo monofásico en el eco, obviamente. Y bueno, cuando hacemos el chatback de nuestra paciente y sumamos, vemos que esta señora tiene 6 puntos de riesgo con un 20% de embolia cerebral al año, ¿sí? Junto con eso, hacemos el riesgo de sangrado. En este caso, la paciente tiene un riesgo moderado, pero como para quedarnos siempre en la mente de todos, el riesgo de sangrado no contraindica nunca la anticoagulación en los pacientes. Con las nuevas anticoagulantes y también con los dicumarínicos ya se vio que la reducción de embolia en fibrilación auricular es de un 64% y de mortalidad un 26%. ¿Qué pasa entre dicumarínicos y nuevos anticoagulantes? Si bien los dicumarínicos tienen su indicación especial, tienen un rango eh, escaso de eficacia, ya que tiene que ser controlado mensualmente y obviamente las dosis varían interpaciente, como así también la dieta del paciente o si tiene algún trastorno hepático y demás. Más la baja adherencia, porque los pacientes en general no logran cumplir muy bien los controles a largo plazo con los hematólogos, pues se cansan y terminan tomando la misma dosis muchas de esas veces. Para eso vinieron los nuevos anticoagulantes que podemos manejar hoy por hoy en el consultorio con mucha más tranquilidad porque ya tienen antídoto. En este caso, nuestra paciente, en base a la función renal, se anticoaguló con rivaroxaban. Pero bueno, tenemos pacientes que no pueden acceder a veces a los anticoagulantes, como son pacientes con hemorragias graves, sangrados intracerebrales agudos, o pacientes que tengan comorbilidades como dengue o enfermedades que afecten las plaquetas o anemias severas. Bueno, ¿qué hacemos con esos pacientes que tienen contraindicaciones para la anticoagulación y que no pueden usar nuevos anticoagulantes tampoco? ¿Quiénes son? Bueno, los que tengan válvulas mecánicas, estenosis mitrales por fiebre reumática, ya sea moderada o grave, ya que aumenta muchísimo el riesgo de embolia cerebral en estos pacientes, embarazadas, mujeres en edad fértil o en gente de bajo peso porque son más frágiles y tienen más riesgo de sangrado. Y están contraindicados en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Tener en cuenta, bueno, obviamente el índice de masa corporal, ¿no? ¿Cuáles son la seguridad de los nuevos anticoagulantes? Bueno, lo que antes nos preguntaban los pacientes si tenían antídoto, ¿no? Entonces, cuando regresamos a nuestra paciente, ya la tenemos anticoagulada, ya sabemos cuál es el riesgo, pero sabemos que a pesar de que revirtió a ritmo sinusal con la cardioversión eléctrica, tiene altas chances de tener una recurrencia de hasta del 70% en los próximos 2 años. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Voy a hacerle un tratamiento preventivo? ¿Con qué droga? ¿Cómo voy a manejar la anticoagulación? ¿Qué otro tratamiento preventivo le puedo dar? Ya hace mucho tiempo conocemos estudios que compararon control de ritmo versus control de frecuencia. El estudio más grande fue la FIRM. Estos estudios posterior estuvo el Cabanan, en el 2002 fue la FIRM, el Cabanan en el 2019. No demostraron demasiado favor a la mantención del ritmo sinusal. En ese momento daba igual mantener el ritmo sinusal versus control de frecuencia. Esto se hacía con drogas antiarrítmicas, cabe destacar. Por lo tanto, con el advenimiento de la ablación transcatéter a partir del año 2000, esto ocasionó un revuelo en la terapia, tratamiento de la fibrilación auricular, aislando las venas pulmonares. Y bueno, empezamos a hablar de ablación NFA, primero para quitarla directamente, pensando que el paciente iba a quedar sinusal. Después, para mantener el ritmo sinusal, ya que las drogas antiarrítmicas no son 100% efectivas. Después pensamos en ablación, tratando de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. También como para mantener el tratamiento del ritmo sinusal como primera medida.
efectiva en pacientes con un FA persistente, para mejorar las condiciones de insuficiencia cardíaca en pacientes con mala función eh, ventricular y con clase funcional deteriorada. Pero ahora tenemos un nuevo interrogante y más que nada porque está en el foco la fibrilación auricular y la prevención del ictus. Se propone a la ablación transcatéter como un probable beneficio en prevenir los accidentes cerebrovasculares. A partir de ahí, en el 2020 se presentó en el europeo este estudio, el IS, que fue un estudio prospectivo, randomizado, donde se juntaron 2.789 pacientes de 11 países diferentes y tenía por objetivo un endpoint que era duro, que era muerte cardiovascular, ictus, stroke, o síndrome coronario agudo o reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Lo que se testeaba era drogas antiarrítmicas y ablación por catéter para prevenir no solo las complicaciones cardiovasculares, sino el stroke. Esto antes no se había hecho, salvo algún estudio que voy a nombrarles después, que eran pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro de la función ventricular severa. De estos pacientes que se randomizaron, cabe destacar que tenían menos de 12 meses de fibrilación auricular y que al momento de ser aleatorizados, en promedio tardó 36 días la aleatorización de estos pacientes, por lo cual fue bastante rápida. Eran pacientes que tenían múltiples factores de riesgo, eran pacientes mayores de 70 años, 75 años, diabéticos, hipertensos, con insuficiencia renal, pero estaban muy bien tratados para todas sus patologías de base y el 90% de los pacientes estaba anticoagulado. También los pacientes que estaban en rama control de drogas antiarrítmicas y ablación, al comienzo del estudio, así como se ve en los países en general, solo el 8% de los países recibió como primer terapia una ablación de fibrilación auricular. El resto de los pacientes estaban con drogas antiarrítmicas, como bloqueantes cálcicos, amiodarona, betabloqueantes, propafenona. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio que vino a traer bastante expectativa en la fibrilación auricular? Bueno, fue bastante fuerte en cuanto a los puntos duros de muerte cardiovascular y de prevención de stroke. No tuvo la misma fuerza en cuanto a hospitalizaciones e insuficiencia cardíaca y síndrome coronario agudo, pero redujo sustancialmente un 21% de los endpoints duros, como era muerte, stroke o muerte de cualquier causa por fibrilación auricular. El estudio duró 5 años y cabe destacar que en los primeros 2 años los pacientes tuvieron una muy buena clase funcional y no requirieron mayores intervenciones. Eran pacientes que estaban muy estables. Como dije antes, al principio había muy pocos pacientes en la rama de lo que era ablación, muy poquitos, pero claro, a lo largo de 2 años lo que se fue viendo es que el aumento de esos pacientes llegaban a una fibrilación auricular, teniendo ya un porcentaje aproximado de 20% de pacientes que habían llegado a la instancia de una ablación de fibrilación auricular. Lo mismo, pacientes que por ahí estaban con betabloqueantes terminaron también con el uso de drogas antiarrítmicas. ¿Cuáles son nuestros mejores candidatos para la ablación de fibrilación auricular? Bueno, claramente, como este estudio nos remarca, pareciera que si antes la diagnosticamos, si antes la encontramos, mejor nos va. El paciente tiene mejores chances de ir bien con la ablación. El tamaño de la aurícula izquierda siempre es importante. A mayor tamaño de aurícula izquierda, mayor remodelado, y sabemos que mayor remodelado en la aurícula izquierda, mayor FA, y mayor FA, mayor remodelado, ¿no? Es como el huevo de la gallina, no se termina nunca. Pacientes que hayan fracasado con el control del ritmo con drogas antiarrítmicas y que
no toleren bien o tengan muchos síntomas por fibrilación auricular, también son candidatos para la ablación de FA. Que el paciente se niegue o no quiera estar con tratamientos de drogas antiarrítmicas y prefiera ir directamente a la ablación como primera medida, en las guías ya figura como 1A. En pacientes mayores de 70 años debemos evaluar sus comorbilidades y el tipo de FA, ya sea obviamente una FA permanente, las chances de que con un solo procedimiento mantenga el ritmo sinusal sabemos que son un poquito más bajas, ¿no? Y esto lo remarco porque hay un estudio, que es el estudio Castel, que eran pacientes que estaban realmente muy mal, tenían una fracción de eyección muy deprimida, por debajo del 35%, una insuficiencia cardíaca grado 4 muy avanzada, algunos de ellos en plan de trasplante. Se hizo este estudio donde se le ofrecía a este paciente la ablación de fibrilación auricular y fue favorable en estos pacientes, que eran bastante graves, por cierto, ofrecerles la ablación de fibrilación auricular como parte del tratamiento y hubo una mejoría en la clase funcional y en la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué pasa cuando todo falla, ¿no? Cuando no podemos mantenerlo en ritmo sinusal, cuando nos cuesta controlar la frecuencia cardíaca a pesar de combinar betabloqueantes con digoxina o betabloqueantes con bloqueantes cálcicos, o probamos con drogas antiarrítmicas ya como último escalón? La miodarona se deja siempre como última droga, a veces cuando no podemos controlar la frecuencia y ya usamos digoxina también. Bueno, nos queda la ablación del nodo B. Siempre tenemos que saber que cuando llegamos a esta instancia, el paciente va a requerir un marcapaso y va a estar marcapaseado en un 100%. ¿Dónde vamos a colocar ese marcapaso? Bueno, tenemos distintos modos de estimulación: punta de ventrículo derecho, biventricular, haz de His y lo que se está usando más ahora, que es la estimulación en la rama His de la rama izquierda, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que le decía, hoy por hoy estamos tratando de que la punta del catéter se coloque en la rama izquierda del haz de His, porque de alguna manera logramos una estimulación más fisiológica, logramos angostar el QRS, por lo cual el paciente accede con un catéter de marcapaso a también estar resincronizado de alguna manera, con lo cual mejora el pronóstico en cuanto a su insuficiencia cardíaca. Solo a modo de comentario y porque sé que se habló en otras charlas, tenemos también disponibilidad hoy por hoy, ya se está hablando de los marcapasos sin cables, con el fin de determinadas indicaciones para pacientes renales que tengan problemas en los accesos vasculares, pacientes que han tenido infecciones de bolsillo. Queda todavía un interrogante en los pacientes que son ablacionados con el nodo B, ya que requieren una seguridad en el marcapaseo ventricular y por ahora no hay estudios que nos aseguren que no va a haber una falla de captura con estos marcapasos o un desplazamiento. Algunos estudios proponen de poner un catéter en ventrículo derecho hasta que por ahí el catéter sin cables tenga buenos umbrales, pero bueno, todavía queda un camino largo por recorrer. Son dispositivos pequeños, tenemos distintos, como el primero que es el NanoSteam, el Empower, el Micra, y el último que en realidad es un dispositivo que se está usando, que tiene como una conexión Wi-Fi, por decirlo, con lo que sería la batería, que es externa y que tiene por finalidad en realidad una terapia de resincronización. Entonces tenemos esta nueva tecnología que es emocionante y que nos trae todo un mundo para recorrer, pero bueno, por ahora estamos muy limitados, lo dejamos para pacientes que tengan malos accesos venosos y no puedan colocarse un marcapaso en forma transvenosa. Trataremos obviamente de esperar nuevos estudios que nos ayuden a que estos sean indicados para mayor población, no quedando solamente por ahí pacientes hoy por hoy jóvenes que van a requerir muchos recambios.
y ampliarlo a la población general. Con respecto a las conclusiones, la fibrilación auricular es un problema frecuente que vemos cada vez más en el sistema público y privado de salud. El 50% de los pacientes con fibrilación auricular son asintomáticos, lo cual conlleva en todo un desafío, no solo en diagnosticarla, sino en la anticoagulación de estos pacientes. Está relacionada a mayor riesgo de embolia cerebral, siendo hoy por hoy en las guías la prevención del ictus en FA, con este nuevo estudio muy importante y marcando la ablación de la fibrilación auricular como una nueva promesa en la prevención de embolia a estos pacientes. La internación por insuficiencia cardíaca, muerte de cualquier causa y obviamente invalidez. Siempre manejándonos con el riesgo CHA2-VAS del paciente, con el riesgo de sangrado, para poder así tener no solo el riesgo de embolia, sino también de sangrado y qué tipo de anticoagulación le vamos a indicar. Los anticoagulantes han reducido un 65% el riesgo de embolia. Los nuevos anticoagulantes en pacientes no valvulares están igualmente recomendados para la prevención de accidente cerebrovascular, siempre y cuando sepamos qué anticoagulante elegir, dependiendo de la función renal y la fragilidad de nuestros pacientes. Las drogas antiarrítmicas y la ablación coadyuvan no solo en el control de los síntomas, sino también en tratar de mantener el ritmo sinusal y las recidivas de la fibrilación auricular en determinados pacientes seleccionados y dependiendo obviamente del tiempo de evolución de esa fibrilación auricular. En los casos donde no podamos anticoagular a los pacientes, tener en cuenta que el oclusor de la orejuela tiene el mismo valor para disminuir el riesgo de embolia en nuestros pacientes. Entonces, hoy por hoy, todo paciente con fibrilación auricular recién diagnosticada y con una puntuación de CHA2-VAS por encima de 2 no debería recibir solamente anticoagulación y control de frecuencia. Todo cuerpo médico que esté capacitado en el manejo de fibrilación auricular debería poder ofrecerle a nuestros pacientes también la ablación de fibrilación auricular como terapéutica, ya que hubo un 21% menos de desenlaces de muerte cardiovascular y stroke en los pacientes en el estudio IS, como vimos anteriormente. Y creo que es lo mejor que podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Esto va ligado de la mano de gente con experiencia que pueda hacer estos procedimientos en lugares de avanzada. Acá tenemos 2 personas con experiencia, por ejemplo, mi hija y el doctor Villamil. Así que, bueno, gracias por todo. Escucho Bien, preguntas. muchas gracias, Jenny. Deja de compartir la pantalla si nos podemos ver entre todos. ¿Quién quiere abrir el Ahí fuego? va. ¿Quién pregunta? ¿Quién comenta? Impecable, Jenny. Voy a abrir yo. Dale. Dale. Justo en el último mes me trajeron 3 pacientes, que es el clásico paciente que tiene un CHA2-VASc alto, de 70 años, hipertenso, diabético, obeso, etcétera, etcétera, y que de pronto en el electro que se hizo para esa consulta aparece una FA que el paciente no conocía tener y que cuando buscas en Sí. electros de hace 2, 3 años no la No la tenía tenía. y solo Dios sabe de cuándo es esa FA. Es el clásico paciente. Obviamente uno hace control de frecuencia, anticoagulación. Estos pacientes, Jennifer, vos, ¿los tirarías directamente una vez que los tenés anticoagulados, con la frecuencia controlada, estables, para hacer un trance esofágico y tratar de cardiovertirlo y ponerlo sinusal? ¿O lo mandás directamente a hacer la ablación? O sea, ¿cuándo decidimos hacer ese salto? A ver, es buena la pregunta y es válida porque el paciente ejemplo que pusiste es un paciente que tiene muchas comorbilidades. Que es el que vemos en la consulta, Es el que ¿no? vemos habitualmente. Claro, cuando nos viene joven con FA, lo mandamos directo y estamos contentos, pero este paciente Sí, son los menos frecuentes. es el más frecuente, Claro. porque además cuando vemos la aurícula en el eco, generalmente no suele ser una aurícula izquierda, lamentablemente. En general, como indicación 1, es baja la indicación Joven, de ablación sin nada, directa, de primera mandar la ¿sí? ablación. En general, es de un 8%. Yo lo que primero hago es, si el paciente está con un buen control de frecuencia y anticoagulado, lo mando a cardiovertir. Si tiene muchas comorbilidades el paciente, y ni que hablar si tiene algún accidente isquémico
transitorio previo, le pido el eco transesofágico. Si Ujú. no, si está en buen rango, o sea, si el paciente Son cumple los con la nuevos. medicación Mm. y es adherente, lo mando directamente a cardiovertir. Si está obviamente con dicumarínicos, le pido que tenga entre 4 a 6 semanas en rango, con un control estricto con hematología. Si no, los mando a, si están con los nuevos anticoagulantes, los mando directamente a cardiovertir. Bien. Y Impecable, la gracias. ablación, obviamente, no es que no se la ofrezco, pero dependerá mucho del seguimiento del paciente, si mantiene el ritmo sinusal, cómo tolera la fibrilación auricular, si el paciente es un paciente adherente y que tiene los factores de riesgo muy bien controlados, que no es solamente la fibrilación auricular, tiene bien su diabetes, tiene bien su Hipertensión, hipertensión, hace todo, sí. eh, es un paciente que no le niego la ablación, pero sí se discute. Claramente lo mando y se discute con el que va a hacer el procedimiento. ¿Hay un límite de edad para ablacionar? Bueno, fíjate que 70 años lo ponen como valor de corte, ¿no? Porque en realidad lo que se liga a la edad es la fragilidad del paciente. Claro. No hablamos de edad, sino de fragilidad, y se toma como un hecho que a una determinada edad el paciente puede no saberlo, pero puede ser más frágil, Bien. ¿no? Pero claro, puedes Eh, tener un paciente de 70 años que está perfecto y que no tiene ningún factor de riesgo y que te viene a ver y por ahí solo es dislipémico. Sí. Entonces es un paciente que no es tan frágil, pero no es lo que vemos Ye- habitualmente. Jenny, ¿por qué no Sí, entramos un poquitito más en matices clínicos? sí. Pacientes jóvenes, primer episodio, un episodio, dos episodios, tres episodios, episodios ligados a esfuerzo extremo, episodios ligados a cuadros vagales, virgen de drogas. ¿A vos te parece que esos pacientes son indicación automática de No. ablación o no? No, en general, si bien nos encanta tratar de decir los mando a todos, en consultorio, paciente joven que viene, consulta por palpitaciones, no tiene diagnosticado FA, se le diagnostica una FA paroxística, el paciente refiere que tuvo más de un episodio, y ahí podemos ligar la sintomatología del paciente a la fibrilación auricular. Lo primero que hago es darle drogas antiarrítmicas como puede ser la flecainida. Obviamente descarto eh, que no tenga ninguna cardiopatía estructural, ¿no? Le pido un eco Sí, claramente al sí, sí, paciente sí, obvio, obvio, y obvio, le doy obvio. flecainida, pero siempre se empieza la charla como, bueno, mira, tuviste algunos eventos, no, bueno, pero son muy esporádicos, tuve uno el año pasado y tuve uno ahora, pero bueno, sí, también es verdad que a veces estoy durmiendo y me despierto porque tengo. Entonces yo ahí soy sincera con el paciente, le digo, bueno, mira, el tema acá es que no te voy a anticoagular, pero vas a tener que tomar el antiarrítmico siempre. Y lo más probable es que nos veamos a lo largo de tu vida un poquito más frecuente cada vez. Y me vengas a consultar en algún momento porque a pesar de estar con un antiarrítmico, vuelvas a tener fibrilación auricular. Entonces, vamos preparándonos. Si el paciente está de acuerdo, obviamente, y consciente, le pido la resonancia para ver la anatomía de la aurícula izquierda, y en general son pacientes que los mando a ablacionar. No en lo inmediato, no es que entra al consultorio y lo mando, sino que hacemos el camino del antiarrítmico, lo estudio, lo vamos charlando, pero en general los termino mandando a ablacionar a todos. ¿En qué momento, cómo o qué criterios usás? Bueno, ya hablaste del CHAS, etcétera, para tomar el CHAS-BAC, para tomar la decisión de anticoagular o no. Pero en un paciente que en teoría tiene riesgo bajo, pero Sí. vos sabés que tiene, claro, que tiene un chat de 1. Y Bueno, que, viste que en el chat de bueno, lo uno venís, sí, es 2A la indicación de anticoagulación. Pero, por ejemplo, si sirve ejemplo, tengo un paciente joven de 53 años, ultra deportista, que en realidad tiene episodios de fibrilación auricular paroxística eh, persistente, y que le haces los holter y se los repetís y tiene múltiples episodios en el día, ¿no? El sí. paciente. No tiene ningún factor de riesgo y tiene 53 años, o sea que en realidad
no lo tengo anticoagulado, pero si el paciente va a ser candidato a ablación de fibrilación auricular, independientemente de la edad que tenga, para poder hacerse la ablación, tiene que estar anticoagulado. Claro. Claro, porque el chat de ese paciente es 0 prácticamente. Ahora, igual a mí me daría miedo no dejarlo anticoagulado a ese paciente en particular que comentaste, pero aún con un chat de 0. Pero no sé, yo veo que por ahí pasan las cuestiones, ¿no? Los pacientes, porque bueno, no sé si comentaste, porque nos perdimos algunos pedacitos, tal vez por falla de conexión. No pasa nada. La efectividad de los procedimientos, no, es falla nuestra, porque estamos en la calle. La efectividad del procedimiento es más o menos el 60%, no sé qué comentaste, o 60 o 70%, Y y, 70-76%. Y obviamente y las se suma con un segundo procedimiento. sí, y las complicaciones, que bueno, son muy Sí, las infrecuentes, pero bueno, complicaciones se hablan últimamente siempre con los tuvimos, pacientes. sí, últimamente ¿Tuvieron? vimos una en una paciente creo que era de Meli, ¿es tuya, Meli? Una paciente que hizo sí, creo que hizo un hemopericardio. Ah, Pero las hay, digamos, a donde voy es el manejo finito, digamos, de los pacientes que no son obviamente que tienen que ir a una ablación, ¿no? Es decir, que estás ahí manejando si anticoagulo o no sí, anticoagulo, si estás no, balanceando el riesgo sí. de embolia, el riesgo de embolia, digamos, Yo cómo anticoagulo manejarse mucho a en los esos grises, pacientes. digamos, ¿no? Yo anticoagulo a los pacientes porque incluso ahora vamos al otro extremo. Vamos al otro Sí, extremo. Ahora estamos hablando de un paciente joven que por ahí no tenía ningún factor de riesgo, entonces no le daba la edad tampoco para anticoagularlo, salvo que vaya al procedimiento de ablación. Pero tenemos el otro extremo de pacientes que vienen a la consulta y tienen, por ejemplo, me pasó esta semana, se ve que sabían que iba a dar la charla y vinieron todos juntos. Esta semana vino un paciente a la consulta que yo ya lo había visto con 7 accidentes cerebrovasculares. Bueno, 7. 7. 7. Desde que yo lo había visto, yo lo conocí con 6. Cuando yo lo veo, el paciente, bueno, hipertenso, tabaquista, dislipémico, diabético, panvascular. Había estado internado, le habían hecho transesofágico, le habían hecho Holter, le habían hecho eco, tenía una muy buena función ventricular, sorprendentemente para todo lo que tenía el paciente. Y el paciente me viene a ver esta semana, obviamente aspirina, clopidogrel, atorvastatina, le sale por las orejas. Me viene a ver y me dice, hola doctora, discúlpeme que no pude, me perdí la consulta anterior para traerle los estudios. No me llegué a hacer el holter que me pidió usted de vuelta, discúlpeme, me interné porque tuve una IT. Bueno, a ver, hay una realidad que sabemos que el 50% de las fibrilaciones auriculares a veces no las podemos pesquisar. Este es un paciente que claramente está embolizando. eh, le saqué la aspirina y lo anticoagulé. Le dejé el clopidogrel porque tenía enfermedad carotidia y lo anticoagulé. Pero no pude constatarle todavía fibrilación auricular. Encima es un paciente de hospital, de salud pública, por lo cual ponerle un monitor de eventos me va a llevar un tiempito, pero en ese tiempito me va a seguir haciendo ACV hasta que ya el señor esté hecho un potus. Eh, entonces, bueno, no pude constatarle la fibrilación auricular, pero lo anticoagulé igual. claro. Muy bien. Bien. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, los liberamos. Muchísimas gracias, Jenny. Espectacular. Hola, soy yo, Gracias, se Jenny. cortó todo. ¿Se cortó todo? Bueno, ¿Se No. cortó? En verdad, Alejandro quiere hacer una pregunta. Ah, sí. que la No, no, consulte él. No sé, un no, comentario. está ah, ahondando en lo que Jenny dijo con respecto al chatbot. Hoy se está viendo que en realidad el chatbot u otros scores que se están usando tienen directa relación con la presencia o desarrollo de accidentes cerebrovasculares Claro. y no necesariamente en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Entonces se discute si solamente hay que anticoagular ya con criterios de chatbot
aún sin fibrilación auricular, que es un poco lo que le pasó a Jenny. Me parece muy criterioso que la haya anticoagulado a ese paciente. Después tendrá tiempo para ver, de hacer los controles de Y ritmo poder para ver constatar. si Por ahí realmente después, existen, pero Sí, pero claro. con seis eventos, miércoles. Sí, No, lo único, perdón, lo único es en esos pacientes tan complejos discutir si triple terapia, doble terapia, qué lo dejo. O sea, tal vez ese paciente era solo para anticoagulación porque clopidogrel y anticoagulación favorece también el sangrado. O sea, en esos pacientes es muy compleja la discusión de qué le dejo cuando tienen mucha sí. patología vascular y tienen indicación. Obviamente, cuando el paciente tiene indicación de aspirina por patología vascular y tiene fibrilación auricular y tiene indicación de anticoagulación, sabemos que la anticoagulación sola nos cubre. Cuando el paciente, el tema es cuando el paciente viene de un procedimiento como stent y tiene que tener Clopi. un clopidogrel o cualquier otro, Sí, y además tiene Ambas. fibrilación auricular. En ese paciente, por un periodo lo más corto posible, pero se trata de dejar Triple. clopidogrel Las y tres. en él tal vez, que no había tenido procedimiento, con anticoagulación sola uno podía especular por el sangrado, por el riesgo. En general los pacientes tienen alto riesgo de todo, los más isquémicos Sí. tienen también más riesgo de sangrado, obviamente, tienen todo alto, ¿no? Sí, coincido. Y creo que el tema de la triple coagulación, esquema no va. Terapia. Eso se ha visto que realmente es peligroso y no aumenta el beneficio, ¿no? Pero sí es anticoagulación aspirina, anticoagulación clopidogrel en esos casos extremos, sí. Sí, ahora yo tuve un paciente hace poco que, de altísimo riesgo, que tuvo un evento coronario agudo, un stent y está fibrilado crónico. Hicimos un mes de triple terapia cruzando los dedos y ya está con doble, no pasó nada, pero son pacientes complejos, ¿no? Donde uno tiene que discutir mucho dónde arriesga y dónde no. Pero Tal bueno, cual. la fibrilación es una patología en crecimiento y bueno. Crecimiento y se ha visto que la fibrilación auricular también está aparejada con el riesgo de síndromes coronarios agudos, principalmente en un subanálisis que se hizo del estudio IS, se vio que los pacientes que por ahí se benefician mucho son los que tienen fibrilación auricular como de reciente diagnóstico, pero bueno, todavía lo que está costando es ¿cuándo le hago el diagnóstico yo? Porque ese es el tema. ¿Dónde lo estoy agarrando? ¿Cuándo lo estoy agarrando al principio? ¿Lo estoy agarrando en el medio? Pero bueno, son pacientes que también tienen más riesgo coronario, los pacientes con fibrilación auricular, claramente. Claro, obvio. Sí, ese es Pero bueno, el crecimiento de los dispositivos que son cada vez más frecuentes y ahora van a venir seguro más Apples y más cosas y de los Reveal y todo. O sea, cada vez tenemos más elementos para pesquisa, ¿no? Jenny, Totalmente. ¿qué relojes están funcionando acá en la Argentina que vos recomendés a los Eso, pacientes? ¿Qué Alejandro, relojes? creo que hay un Smart. Muy bueno. En verdad el de Apple, pero tenés que tener tarjeta del exterior porque no está habilitado el servicio Exacto. para Sí, Argentina. yo lo leí, el de Apple, pero bueno, supongo que los costos deben ser mayores también, ¿no? Yo tengo varios pacientes con Apple Watch de series, ponele 9, 10, pero como dice Gabriel, tienen, o sea, han hecho la compra o no sé, la inscripción, la sacada del equipo, ponele en Estados Unidos, en Chile, Con en una otro tarjeta lugar. extranjera, no tiene que ser Claro, Argentina. exacto. Y el Samsung no está funcionando acá. No. En Argentina, por Argentina, hoy no tenés acceso a ninguno. Todos los que lo tienen es como hablábamos con Melina, es gente que lo activó afuera o en Argentina, pero con una cuenta generada en el exterior. O sea que la tarjeta asociada a tu cuenta de mail tiene que ser de Estados Unidos o de Chile o de algún país europeo y ni siquiera todos los europeos. Sí, Pero por el ahí la teléfono gente tiene que... consulta con los relojes. La gente por ahí lo que hace es controlarse mucho la frecuencia cardíaca y por ahí viene a Sí, la consulta y te dice, me estuve tomando las pulsaciones y estaban irregulares. Bueno, no digo que claro. es bastante igual, ¿no?
Pasa que el Apple Watch, a ¿Qué mí me pasa? mandan los Lo que que pasa tienen que Apple Watch, uy, perdón, me mandan los registros y es un Claro. registro limpito, así en rojo, y que dice compatible con fibrilación auricular, o sea, y se ve perfecto, digamos, es muy cómodo. Sí, también están los electrocardiógrafos de bolsillo. Yo tengo el monitor de bolsillo y ese funciona en Argentina y lo uso a veces en el consultorio, que se lo haces comprar al paciente, sale Sí, menos de $100 y ellos ponen las dos manos las y manitos. les marca si están fibrilados. Ah, ¿cómo es eso? ¿Cuál es? Después te lo muestro, yo llevo uno siempre en la valijita. Ah, Es más, buenísimo, hablen de otro buenísimo. tema que lo busco y se lo muestro por pantalla. Hay un reloj europeo, que es el que usa Sí, tenemos un un... paciente conocido nuestro, que es un reloj sueco, que también anda muy bien en Europa. Hace los Y yo trazados, lo ahora, mismo. los trazados, todo, yo recién busqué la marca porque me la pasó y ahora no la tengo, pero se las paso después. Y la verdad que está bárbaro ese reloj, habría que averiguar, porque realmente creo que es una herramienta fantástica Y sí. para los pacientes que están en ese intermedio en donde todavía, bueno, están con tratamiento por ahí antiarrítmico, tuvieron un episodio 2, están ahí navegando en esa incertidumbre, donde es importante saber si hay episodios o no hay episodios, ¿no? En el consultorio es importante saber si hay episodios o no, te cambia, digamos. Y sí. Y esta herramienta de los relojes yo creo que es fantástica, Creo que el pero que no dice tenemos ni uno Gabriel, en el que dice Gabriel Argentina. es de este. A ver. Ven que ponen la Ah, manito. Nosotros fuimos Sí, a mí en me lo el pones así. congreso. Lo que Gaby, es así. decís, que te da como un No, no, lector. es parecido a este. Mira, ahora estoy buscando y no lo veo en mi valija, lo debería haber Bueno, dejado en otra, este pero nosotros lo vimos ese. Ahí lo parecido, estamos no viendo. exactamente igual, que lo tenía la empresa Cardiovex, y es chiquito, es portátil y es fácil. Y una de las cosas que nosotros preguntábamos a la empresa era si había posibilidades, por ejemplo, de vos tener eso y dárselo al paciente, por ejemplo, para que el paciente haga sus registros y nos pudiera mandar por ahí al celular del médico que lo estaba Claro. siguiendo. Sí, sí. Bueno, no es algo que ellos todavía desarrollaron, pero nosotros le dejábamos la pregunta como diciendo, bueno, mira, yo lo compro para tenerlo en el consultorio. Me viene un paciente, se lo doy como parte de un diagnóstico. Y que el paciente cada vez que siente, haga la tira. Y por ahí me la pueda mandar. Pero bueno, eso todavía no lo habían implementado, al menos ellos, que era bastante piola, porque en el momento que el tipo hace el Ahí registro, está. por ahí Sí, te lo puede Victorita. enviar. Claro. Sí, sí, sí. chicos, ¿me Eh, ven? Ah, A ver, En míralo. verdad el aparatito no lo encuentro ahora, pero es este, es el EMAI. Es un Ajá. monitor que uno pone las dos manos así y te marca y te dice si está fibrilado o no, la frecuencia cardíaca y te muestra una tira de electro. Espectacular. EMI se llama. EMAI, MI. EMAY. Ah, Déjame que lo encuentro, no sé por qué no lo estoy encontrando en la valija. te lo diste a un bueno, paciente y se lo buenísimo. llevó a la casa. Pero quedó algún Claro, fibrilado. el problema en Argentina es Alguna eso. vez como marketing de Abbott, del normorridmin propafenona, se lo hemos dado a los médicos. Bah, a mí no me llegó. No te A mí llegó. Ah, tampoco. Era para los que prescriben Jenny, antes, antiarrítmicos. Claro. antes de cerrar, una palabrita de propafenona como pill in the pocket, Sí, como lo bueno, de... a ver. En pacientes jóvenes es una forma segura, bueno, la dosis de propafenol es 150 cada 12 en pacientes que están en tratamiento, pero más de uno viene a la consulta y dice, no, doctora, ayer yo sentí que me venía la fibrilación y bueno, me tomé 2 juntas, ¿no? Sí, lo uso, lo hago en pacientes que no tengan cardiopatía estructural principalmente. Bárbaro. O sea que es una opción, digamos, Sí, Es una pueden en dar opción. pacientes 600 miligramos seleccionados. juntos inclusive. Claro, Sí, sí, se sí. Ahora, ¿qué toman pasa? ¿Se lo das a cualquier paciente aunque tenga ya medicación antiarrítmica de base en Bueno, en ambulatorio? general. O aquellos que tengan medicación antiarrítmica, sobre todo si es del mismo grupo, no lo Flecainida, haces, por no lo ejemplo. haces.
en No, ambulatorio? Eso yo, que le pregunto. no, yo la propafenona, si el paciente está tomando propafenona, salvo que esté con beta bloqueantes, por ejemplo. Por ahí podés usar la dosis de carga de propafenona 300 o 600, como dijo Gabriel. Pero en pacientes que estén con otras drogas antiarrítmicas como flecainida, No. amiodarona, no, No. porque es un riesgo la prolongación del QT, bueno, sotalol, Exacto. incluso, ¿no? La prolongación del QT. O sea que ese paciente por ahí, si le haces la prueba, se la haces en un ambiente médico, No, bueno, acostado, sí, monitoreado, etc. monitoreado, sí, si el paciente Sí. viene a la guardia, bueno, se maneja en la guardia, pero no un paciente que tome la decisión solo en la casa. Ahora, si el paciente no tiene cardiopatía, es un paciente que ya viene con propafenona y me pregunta, che, ¿puedo llevarme? Porque me voy a ir de viaje, y cuando salgo, ¿me lo puedo llevar en el bolsillo cuando voy acá? Sí, absolutamente. Bueno, Bueno, buenísimo. muy bien. Bueno, Jenny, gracias por Chicos, todo, buenísimo. No, de nada, chicos, Nos un vemos. gusto. Gracias Muchas a gracias, todos. Buenísimo, impecable, gracias. chao. nos vemos Gracias. el jueves que viene. Buenísimo, gracias. Besos. Chau, chau. Descansen. Chao. Chau. Chau, chau.